Estamos de vuelta, gracias por acompañarnos. Esto es Café con Noticias y como lo habíamos anunciado, se encuentra ya con nosotros la presidenta del Tribunal Constitucional, Marilena Ledesma. ¿Cómo le va, doctora? Buenos días. Buenos días y permíteme a través de este medio saludar a toda la teleaudiencia que sigue Canal 7. Ha hecho noticia usted con unas declaraciones que muchos consideran polémicas. Ha señalado que es una parodia de deliberación, lo que hemos visto en el Parlamento Nacional hace dos noches, en un ambiente crispado ciertamente. ¿Considera usted, como dice el presidente de la Comisión de Constitución, que está adelantando opinión, señalando esto, teniendo en cuenta que es muy probable, si se aprueba en una siguiente legislatura, en esta nueva legislatura, exista una acción de inconstitucionalidad sobre las reformas que se han dado? Bueno, primero tengo que señalar que lo que he hecho es reproducir los criterios que el tribunal ya ha fijado sobre el debate parlamentario y la necesidad que exista esta deliberación suficiente. Ujú. Y en relación a eso, lo que he hecho es parafrasear los conceptos que aparecen en la sentencia 6/2018, 6/2017, que abordan ese tema de la exigencia de la deliberación. Y en relación a eso ha sido mi pronunciamiento. Ujú. Ahora, cuando se pregunta directamente si es que lo que se aprecia con temas de deliberaciones reducidas, bueno, lo que se ha tratado es de afirmar lo que el tribunal ha dicho, ¿no? Para poder entender, porque de pronto puede resultar subjetivo esta cuestión, ¿qué tanto se debe debatir y discutir? Estamos hablando de dictamen por dictamen o la reforma, digamos, integral. El congresista Chejade asegura que se le dio 2 horas, ¿no?, a los congresistas, que los escuchó, escuchó sus propuestas y bueno, vamos a la votación. Bueno, ahí tendría yo que estar ingresando a un tema ya más puntual del cual prefiero reservarme la opinión porque no he analizado exactamente todos los antecedentes y eso podría a futuro de repente ir al Tribunal Constitucional. Lo que he Correcto. querido poner énfasis es que la deliberación es básica en un modelo democrático y sobre todo cuando vamos a tener con mayor razón la reforma constitucional. Ahora, ellos se amparan, solamente un último apunte, en el artículo 206 de la Constitución que habla de la votación. Por eso me permito hacerle nuevamente la pregunta. ¿No resultaría subjetivo este tema de la discusión y el debate? Cuando se introduce una modificatoria o un proyecto de ley, pasa por una comisión especial porque eso es lo que dice la Constitución en el artículo 105, ¿no? Que literalmente dice ningún proyecto de ley puede sancionarse sin haber sido previamente aprobado por la respectiva comisión dictaminadora. Puede también exceptuarse en situaciones muy excepcionales, que también el tribunal lo ha señalado. Pero lo fundamental en un modelo donde hay una sola cámara, donde hay una unicameralidad, el debate, la deliberación va a permitir muchas cosas. Posiblemente una cosa es las ideas y el apasionamiento político, pero otra cosa también son las razones, los argumentos, los diferentes enfoques que se dan a la luz de un debate y que permiten en un modelo, si hablamos de una bicameralidad, permite que de repente de una cámara que pueda ser de repente bastante activa en el debate, podría llevar a una situación más reflexiva en otra cámara, pero nosotros no tenemos este modelo, tenemos una sola cámara, un solo momento, y el debate es con mayor razón intenso en el Importante, debate. por supuesto, magistrada. Una consulta particular haciendo hincapié en la pregunta que hizo Nicolás y luego le hago la pregunta que tenía pensada. El TC se ha pronunciado sobre cómo debería ser un debate apropiado, pidiendo opiniones previas en el Parlamento. ¿Estas opiniones o antecedentes del Tribunal Constitucional necesariamente tienen que acatarse en el Congreso cuando se trata de una reforma constitucional? Las decisiones del tribunal tienen un efecto irradiador para todo el ordenamiento jurídico, ¿no? Tienen un fin pedagógico, tienen un fin orientador. ¿Por qué? Porque son las interpretaciones que hace el máximo intérprete de la Constitución en nuestro país. Vivimos en un Estado de Derecho donde las competencias y las atribuciones están repartidas. Los congresistas tienen una función de legislar y los miembros del Tribunal Constitucional tienen la función de interpretar las normas a la luz de la propia Constitución.
el tribunal va interpretando y va asentando esas ideas a manera de orientación. Y por lo tanto, esas sentencias tienen un efecto no solo pedagógico, sino de orientador a la forma como debería Así es. leerse las normas constitucionales. Y dijo también, para resumir su postura, que se había asumido maquilladamente un modelo de dictadura con esta aprobación y esta votación. ¿Por qué? Primero hay que recordar, y vuelvo a poner énfasis, que un modelo democrático se sustenta precisamente en las deliberaciones que hacen, sobre todo en los ámbitos del Congreso, y más aún esa deliberación debe ser más intensa si vamos a reformar una constitución. Esa es la lógica y esa es la esencia de una democracia. Lo contrario a la democracia, es precisamente los modelos totalitarios, donde el debate es lo que menos debe existir, ¿no? Porque ahí ya se impone una idea y si quieren se formaliza, se aparenta ideas. Por eso yo digo, si yo quiero fortalecer un modelo democrático, debo privilegiar con mucha intensidad las deliberaciones. Y hablo de manera general, yo no estoy refiriéndome estrictamente a este caso puntual. Si queremos fortalecer estos modelos, no solo de una mera democracia representativa, sino que además nos permita ejercer, ¿no?, de manera democrática, por algo estamos en un modelo Estado democrático, pues entendámonos, conversemos, debatamos, ¿no? Eso es lo que de eso se trata. Magistrada Ledesma, ¿qué le espera a los nuevos jueces, magistrados del futuro? ¿Qué garantías para poder actuar con libertad tendrán bajo esta reforma constitucional? Considerando además que los nuevos integrantes del Tribunal Constitucional se elegirán por concurso, una medida que usted saludó en su momento. Exacto. Bueno, y gracias por la pregunta, porque mi intervención en esta historia está orientada a lo que ha generado esas reformas para el Tribunal Constitucional. Esa es mi intervención y mi preocupación. Miren, a nivel constitucional existen dos modelos de protección o medidas de protección para el ejercicio del trabajo, para el ejercicio de las labores. Esas dos medidas de protección son la inmunidad, y la otra es prerrogativas especiales, como la de no responder por los votos o opiniones que uno realice en el ejercicio del cargo. Estas protecciones de inmunidad y prerrogativas no solo lo tenía el Congreso, sino el defensor del pueblo y los magistrados del Tribunal Constitucional. ¿Y para qué existían estas prerrogativas? ¿No? Para que en un ejercicio de control ciudadano, de control de poder, de equilibrio de poderes, el defensor del pueblo pueda hacer su labor con la mayor tranquilidad e independencia, como también lo hacemos los magistrados del Tribunal Constitucional, y los congresistas también lo hagan. ¿Qué es lo que ha sucedido el domingo? Lo que ha sucedido el domingo es que se ha aprobado que se elimine la inmunidad. Sobre eso yo no voy a hablar, no voy a discutir, ni he estado opinando. Sobre eso es un tema que en su momento el tribunal formalmente tomará una decisión. Sobre las prerrogativas de los tribunos. Pero permíteme decir, lo que se ha retirado es las prerrogativas al defensor del pueblo y a los miembros del Tribunal Constitucional. Y sí el Congreso sí ha mantenido esas prerrogativas para ellos, e inclusive las ha ampliado. Entonces, bajo una reforma de esta naturaleza, ¿ustedes son pasibles de persecución, por ejemplo? Claro, bajo una reforma de estas características, cuando se consume en esta legislatura, que se tendría que volver a votar y se publique y la norma ya comience a generar eficacia, lo que vamos a tener es un trabajo en la que nuestras opiniones o la forma como uno tenga que interpretar el control de las leyes que vamos a hacer del propio Congreso, porque esa es nuestra misión, controlar la constitucionalidad de las normas con rango de ley, entre ellas las leyes ordinarias y las de la reforma constitucional. Vamos a hacerlo con una protección debilitada, ¿no?, pendiendo una espada de Damocles, que podríamos perfectamente ser sometidos a procesos penales, inclusive a procesos penales por temas de prevaricato y otros delitos más que podrían imputarse fácilmente. Incluso por opiniones. Con inhabilitación. Incluso por opiniones. Claro, opiniones disidentes que pudiéramos tener con posiciones distintas que nadie les agrada nuestra opinión, perfectamente podríamos ser procesadas o procesados, ¿no?, e inhabilitados. Ese es el peligro, ese es el riesgo. Y por eso es que el legislador, no de hoy, sino desde la Constitución del 79, asegura no solo a los miembros del Tribunal Constitucional, a los propios congresistas,
al defensor del pueblo, que tengamos ese blindaje para ejercer el trabajo. Ahora ese blindaje solamente lo tienen los miembros, los señores congresistas, pero se ha levantado ese blindaje para el ejercicio de la función, que es una especie de protección para los miembros del Tribunal Constitucional y para los señores y para el defensor del pueblo. Esa es mi preocupación, ¿no? Y por eso es que estoy levantando esta voz de preocupación, ¿no? Por la forma como se está afectando esa garantía que preserva también la independencia de los magistrados. Doctora Ledesma, incluso se podría percibir algo más peligroso, y es que si estas reformas los alcanzan a ustedes, ¿no habría un conflicto de intereses en el sentido de que ustedes tengan que pronunciarse luego con una acción de constitucionalidad? Sí, es una situación, sí, lo vamos a analizar en su momento, pero es evidente que va a haber un conflicto de intereses porque va a llegar una norma posiblemente a controlar al Tribunal Constitucional, donde uno de los afectados directamente somos los miembros del Tribunal Constitucional. Situación que desde ya dejó en claro que ni siquiera nunca se puso en conocimiento del tribunal si es que de repente cuál era la opinión o de las otras personas o instituciones. Y quiero dejar acá bien en claro que nosotros ya nos vamos, por lo menos yo creo que en el transcurso de unos días, una semana más, ya llegarán nuestros cambios, ¿no? Nuestros reemplazos. Los nuevos magistrados que ingresarán a trabajar en este escenario van a ingresar a trabajar con una desprotección a esa garantía que está preservada a nivel constitucional, tan igual como lo tienen los congresistas o tan igual como lo tenía el defensor del pueblo. Entonces, una garantía debilitada, se le pide que un magistrado haga un trabajo y se enfrente al Congreso para controlar las normas que ha sacado, o al Magistrada, Ejecutivo de igual manera, o a otros órganos de poder del Estado. digamos que nuestro país ha puesto por delante en varias oportunidades la independencia de poderes. Digamos que en este caso se haga esto y eventualmente, si es que se aprueba en una segunda instancia, no prospere por mucho tiempo. Se abre un margen, un espacio entre que se apruebe en el Parlamento y esto, por ejemplo, llega al Tribunal Constitucional, en el que los magistrados estarían desprovistos de esta protección, es decir, hay un periodo en el que se les podía atacar con denuncias y ustedes tengan que responder ante esas denuncias. Precisamente eso es lo que se está avisorando y por eso es que intervengo, porque esos son mecanismos diseñados desde la Constitución, no de hoy, sino de la Constitución del 79, para hacer que los jueces que van a controlar, por ejemplo, al Congreso, que van en las normas que emitan con rango de ley, también al Ejecutivo cuando se controle en su actuación, u otros órganos del Estado, porque al final y al cabo el tribunal es el órgano de cierre en la interpretación constitucional y también el control del ejercicio de los poderes. Entonces, este ente llamado Tribunal Constitucional tiene también una especie de protección a la labor de que hagan para fin que puedan actuar o podamos actuar con todas las garantías de la independencia y la libertad que nos lo genera la labor que nosotros estamos haciendo. Doctora Ahora, Ledesma. esa garantía se debilita a raíz de este texto que se ha aprobado. Sí, doctora Ledesma, para continuar en el hilo de la pregunta que le hizo Nicolás sobre el posible conflicto de intereses que usted ya lo explicó, en todo caso, denos un marco histórico, si tenemos referencias de alguna acción de control constitucional que ha ejercido el TC. ¿Hay algún ejemplo sobre ello? Por supuesto, nosotros hacemos constantemente acciones de control constitucional sobre todas las normas de rango legal, sobre decretos legislativos, Pero tratados, sobre una la ley de reforma. reforma constitucional, la ley de reforma constitucional. Hemos controlado, evidentemente, el tema del conflicto de competencias entre el Ejecutivo y el Legislativo cuando se cerró el Congreso. Hemos controlado el tema mal llamado transfugismo, que es el tema de libertad de conciencia, cuando las bancadas se fraccionaron. Hemos controlado los temas competenciales de diferentes maneras. Ese es nuestro trabajo. Pero no Esa es los nuestra competía función. directamente, digamos, no los competía en este margen. No le entiendo. No Ese es habría... nuestro trabajo por mandato constitucional. Eso hacemos. No, Para eso claro. nos han nombrado. Pero me refería, no se trataba de una reforma que en este caso los está implicando, porque al quitarle las prerrogativas también se está hablando, pues, y usted lo ha dicho, se hace alusión a los miembros del Tribunal Constitucional, defensor del pueblo. Las otras reformas no tenían una naturaleza similar. Exacto.
solamente los congresistas son los que se han mantenido las prerrogativas, está muy bien, para que hagan su trabajo con la total libertad y de repente evitar represalias contra los congresistas cuando hagan su trabajo futuro. Saludo que exista eso, pero me preocupa y pregunto, y en atención a que los miembros del Tribunal Constitucional se les ha retirado esas prerrogativas que también tenía. Esa es la gran pregunta, que hasta ahora no encuentro la justificación, ¿no? Ese es el tema central. A recordar que hay dos tipos de prerrogativas, dos tipos de protección, la inmunidad y estas prerrogativas especiales. No estoy yo refiriéndome para nada a la inmunidad, estoy yo hablando de esas prerrogativas que teníamos, como, bueno, hasta ahora lo tenemos, hasta antes de que salga esta modificación de la reforma constitucional, que nos garantiza un trabajo independiente. Claro. Lo que entiendo por la pregunta de Patricia, doctora, permítame terminar con esto, es que ella le consulta si es que antes hay antecedentes de un posible conflicto de intereses, en los cuales los tribunos hayan tenido que decidir por algo que a ellos mismos les afectaba. Yo desconozco algún tema de conflicto de intereses, no, de manera concreta no recuerdo algo así. Gracias, doctora, muy amable. Muy bien, gracias a Muchas ustedes. gracias. Gracias Buenos por días. responder. En Buen esta día. coyuntura, además, bien complicada, ¿no? La presidenta del Tribunal Constitucional, Marianela Ledesma.